Bueno, pues yo era pequeñita y me regalaron una grabadora de voz para la comunión. Y empecé a utilizarla y digo, bueno, ¿y esto cómo funciona? Era por aquel entonces un cassette que se metía y tú pulsabas el rec y grababas lo que quisieras. Claro, un niño con inocencia, con un mundo abierto, mágico, podía llegar a grabar cualquier historia que se me ocurriera. Lo utilizaba para estudiar. Tengo grabaciones de ciencias donde voy describiendo conceptos, historias. Y después pues empecé a crear historias con mi hermana, con mi vecina. Y dije, esto es muy divertido, esto me gusta mucho. Entonces, como que al descubrir ese mundo, pues era una puerta abierta que yo tenía desde pequeñita. Dado el caso, estudié técnica de sonido porque empecé a tocar la guitarra y a crear mis propios temas con la música. En mi pueblo monté una banda de rock pop y allí escribía mis historias de desamor, de amor y de mundos mágicos. Y era como que todo era, no sé, mágico, palpable, tangible, ¿no? Pero a la vez te daba como una vía de escape para poder escribir lo que quisieras. Entonces combiné un poco lo que vino a ser la producción de esa primera historia, ¿no?, que te contaba de la grabación y el crear con la música. Y dije, bueno, pues voy a estudiar de técnica de sonido para grabar mis propios temas musicales. Así que cursé, estudié el FP y dije, bueno, aquí he descubierto que esas cosas que yo hacía de pequeña también se pueden hacer de una forma profesional y tener un trabajo y vivir de ello. ¡Qué guay! Pues voy a estudiarlo. Hice las prácticas en una radio de Vila-real que solía trabajar, pues bueno, con fútbol, ¿no? Que es a lo que se dedican, ¿no?, en los pueblos, a hablar de fútbol y comentar. Y entre los partidos de fútbol emitían cuñas radiofónicas de anuncios de tiendas de allí, de Vila-real, del pueblo. Y entonces me dijo la jefa de la radio, oye, ¿puedes hacernos una cuña? Y dije, claro, si esto a mí me encanta hacerlo. Y entonces empecé a hacer las cuñas de toda la radio. Y me dijeron, es que nos gusta cómo lo haces. Claro, yo estaba en prácticas, no sabía, digo, claro, no me van a pagar porque estoy en prácticas, pero claro, cuando me di cuenta, un día sintonizando 40 principales, estaban mis cuñas ahí. Y digo, ¡hala! ¿Cómo puede ser que estén aquí? Pues resulta que al cliente le había gustado mucho el anuncio que yo había hecho y lo habían emitido en varias radios. Y dije, me gusta hacer esto, quiero estudiarlo. Y entonces me vine a Valencia. Estuve estudiando en Valencia, en Black Noise, que antiguamente era AC Studies. Y allí pues empecé a formarme y a probar qué era esto, ¿no?, que yo hacía, pero poniéndole imagen, creando un personaje que existía. Y fue cuando dije, esto es maravilloso, yo quiero estudiar esto, yo quiero dedicarme a esto. Años estudiando, entendiendo lo que es el personaje, cómo profundizar, cómo pegarnos a la cara del personaje para que cuando veamos en escena nuestra voz nos la creamos. No, es muy difícil porque necesitamos dicción, necesitamos interpretación, necesitamos un control del volumen, un tono adecuado. Y ahí fue cuando yo estudié y después se me presentaron oportunidades y fui a por ellas, a buscar la suerte. Mi madre siempre me dijo, tienes que estudiar y dedicarte a algo que te guste, porque si tú haces lo que te gusta, no vas a trabajar nunca. Vas a disfrutar de tu trabajo y vas a ser feliz. Y eso fue lo que hice. Pues verás, era la presentación del casting para ponerle la voz a Barbie. Y allí había una compañera técnica de sonido que me dijo, oye, están haciendo las pruebas de Barbie, ¿por qué no te presentas? Tú cantas, ¿no? Y dije, bueno, yo cantaba hace tiempo, ahora solo me dedico al doblaje. Al final son dos conceptos muy diferentes. Quiero decir, son técnicas diferentes y
y para mí era importante centrarme en el doblaje. También canto, en algunas producciones de doblaje, pero no trabajo tanto en canciones. Entonces dije, claro, me quiero presentar. Y fui a ese estudio en el que nunca había estado, porque me recomendó la técnica de sonido. El casting era para 6 chicas. Dije, bueno, esto va a estar difícil porque las chicas que se presentan son chicas que ya llevan más tiempo que yo, más experiencia que yo, y no iba a ser fácil ese casting. Así que lo hice y me llamaron y me dijeron que me habían cogido a mí. Fue como algo que no me esperaba que pudiera pasar. Tantas muñecas que tenía yo de pequeña de la Barbie, cada una con un vestido, las coleccionaba todas. Es que había estado practicando tanto con las muñecas que sabía perfectamente cómo tenía que sonar. Y cuando me dijeron que me habían cogido fue maravilloso. Entonces fue como, nunca había pensado, ¿no?, en hacer la voz de la Barbie, pero fue como que veía que era posible cumplir esos sueños y fue cuando me dijeron, oye, te han cogido de protagonista. Y dije, puedo conseguirlo. Lo he conseguido, lo he hecho. Entonces fue como un regalo y estoy muy orgullosa de ello. El otro personaje con el que disfruté mucho y viví en sus propias carnes lo que estaba viviendo, que también vivía por aquella época, fue en El paraíso de las señoras, una serie italiana en la que interpretaba a Nicoletta. Nicoletta era un personaje muy bonito, era muy dulce, muy bonita, muy enamoradiza, como yo. Y bueno, a Nicoletta pues le pasaban cosas y a mí también me pasaban cosas. Entonces lloramos juntas, nos reímos juntas. Ella se embarazó, yo no. Pero, claro, tuvo experiencias muy fuertes en las que, bueno, pues yo tenía que acompañarla. Dio a parto, dio a luz. Entonces fueron experiencias que me hicieron vivir el personaje desde muy cerca. Gracias a esa serie coincidía mucho en sala, o sea, en la sala de espera, ¿no? Coincidía mucho con un chico y siempre me lo encontraba y era como muy majo, muy simpático, me atraía ese chico. A día de hoy es mi pareja gracias a esa serie. Él también era el gerente que salía en esa serie y cada vez que lo escuchaba era como si a través de la voz recordara que yo a esa persona lo conocía o no sé cómo explicarlo, es algo que no tiene explicación. Pero así fue, entonces le tengo muchísimo cariño a ese personaje. Sí, me trajo el amor. Pues valoro que es un conjunto muy profesional, que digo, madre mía, estoy en una silla y en una entrevista ahora mismo, gracias a este festival tan magnífico que nos da a conocer pues, los grandes artistas y la animación tan importante que inculca, ¿no?, a los niños las ganas de luchar por sus sueños con estas películas tan bonitas que proyecta, que enseña, que defiende derechos y que creo que crea esa pequeña semillita en los niños para que sean más valientes. Gracias a esto, ¿no?, los alumnos de animación pueden conocer a gente que con más experiencia, ¿no?, más años, pues ha vivido y se dedica a este mundo tan maravilloso.